Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se enfrentaron las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, Francia, Reino Unido, Unión Soviética, Estados Unidos y China. El conflicto comenzó con la invasión de Polonia por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939. 2 días después, Francia y el Reino Unido le declararon la guerra a Alemania, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial en Europa. La guerra se extendió rápidamente a otros continentes. En 1940, Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia. En 1941, invadió la Unión Soviética y Yugoslavia. En 1942, Japón invadió Pearl Harbor, Hawái, lo que llevó a los Estados Unidos a entrar en la guerra. La guerra fue un conflicto brutal que causó la muerte de millones de personas. Se estima que murieron entre 60 y 85 millones de personas, incluidos civiles y militares. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Las causas de la Segunda Guerra Mundial son complejas y están interrelacionadas. Entre las principales causas se pueden mencionar el ascenso del fascismo y el nazismo en Europa, que promovieron ideologías expansionistas y agresivas. El Tratado de Versalles, que impuso condiciones punitivas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. La crisis económica de 1929, que agravó las tensiones políticas y sociales en Europa y el mundo. La guerra se desarrolló en 2 frentes principales, el europeo y el asiático. En el frente europeo, Alemania logró una rápida expansión inicial, conquistando Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Sin embargo, su avance se detuvo ante la Unión Soviética, que logró repeler la invasión alemana en 1941. En 1942, las fuerzas aliadas iniciaron su contraofensiva en Europa, desembarcando en el norte de África y en Sicilia. En 1943, los aliados invadieron Italia, que se rindió en 1945. En 1944, los aliados desembarcaron en Normandía, Francia, lo que marcó el inicio de la liberación de Europa. En 1945, las fuerzas aliadas avanzaron hacia Alemania, que se rindió el 8 de mayo de 1945. En el frente asiático, Japón logró una rápida expansión inicial, conquistando China, Hong Kong, Malasia, Singapur, Indonesia y Filipinas. Sin embargo, su avance se detuvo ante los Estados Unidos, que lograron derrotar a la flota japonesa en la batalla de Midway en 1942. En 1944, los Estados Unidos lanzaron una serie de bombardeos masivos contra Japón. En 1945, los Estados Unidos lanzaron 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, lo que llevó a la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo profundas consecuencias políticas, económicas y sociales. Entre las principales consecuencias se pueden mencionar el fin del colonialismo europeo, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la división del mundo en 2 bloques, el capitalista y el comunista. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto devastador que marcó un punto de inflexión en la historia. Su impacto se sigue sintiendo hasta el día de hoy. Puntos a destacar. La importancia de la fecha de inicio de la guerra, el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia por parte de Alemania. El papel de las potencias del eje y de los aliados en la guerra. Las causas de la guerra, que se remontan a la Primera Guerra Mundial y a la crisis económica de 1929. El desarrollo de la guerra en los 2 frentes principales, el europeo y el asiático. Las consecuencias de la guerra, que fueron profundas y duraderas.